Lo mejor del Giro de Italia. Caracol Radio. Giro de Italia, se cumplió hoy tercera etapa del Giro de Italia entre Biella Canales, 190 kilómetros, etapa totalmente llana que tuvo sorpresa los especialistas del ciclismo, Fernando Calle, Pacho Benítez y el cometa Álvaro Mejía. ¿Qué pasó en la etapa, Pacho? Sí, señor, una fuga tempranera con 8 ciclistas por delante y uno de los de la fuga alcanzó a llegar para hacer la gran sorpresa de la tercera etapa del Giro de Italia y llevarse la victoria. Taco van der Horn ganó hoy. Sus gestos no lo creía absolutamente, sobre todo porque el lote venía caminando bastante fuerte. Segundo fue Simolai, tercero Peter Sagan y séptimo ingresó Fernando Gaviria. El líder de la carrera sigue siendo Filippo Ganna con 13 segundos de diferencia sobre Eduardo Affini y 16 segundos sobre Tobias Foss. Así que hoy una etapa donde esperábamos gran remate de los velocistas y al final un sorpresivo y joven Taco van der Horn se llevó la jornada. Como lo dice Pacho Piolo, sorpresa en la jornada del día de hoy. Nadie lo tenía dentro de las cuentas. Nadie lo tenía cuando había un equipo Faro que trabajó toda la jornada, como el Bora del equipo de Peter Sagan, que tenía su hombre para embalar, lo hizo todo, puso el ritmo, eliminó a varios embaladores, entre ellos a Karel Ewan, a Giacomoni solo, no pudieron con Fernando Gaviria, pero al final se midieron mal para ir por él, rebajaron un poco el ritmo intenso cuando el UAE se puso en punta del lote y era o persigue el UAE de Gaviria o persigue el Bora de Peter Sagan. Ninguno de los dos se puso de acuerdo. Mientras tanto, el holandés de 27 años les gana la etapa. Sí, ¿cómo la vio usted, cometa Álvaro Mejía? La experiencia puesta sobre la bicicleta aquí en Caracol Radio. Sí, una etapa nada fácil de 190 kilómetros, muy bien manejada por el Bora al final en esos 3 puertos que había para estratégicamente eliminar sprint que se le quitaran a Peter Sagan, pero me parece que al final, como se ha dicho, se han equivocado un poco largando o dando esa larga a este corredor Taco van der Horn de más de 1 minuto, inclusive faltando menos de 10 kilómetros. A los 7 kilómetros tenía casi 1 minuto todavía y eso, digamos que dejó un poco en qué hacer, sin saber qué hacer a los hombres del Bora, porque eran los del UAE los que perseguían y me parece que tenían que entrar los del Bora también a ayudar a hacer esa persecución. Sí. No será la primera vez, Pacho, ¿no?, que ocurra un tipo de circunstancias de estas. No es la primera ni la última vez. La fuga siempre buscará posibilidades. Por eso, uno de los grandes aventureros podría ser, en un momento determinado, un ciclista colombiano como Einer Rubio, que tiene condición, que tiene capacidad y que en una etapa de montaña podría por ahí meterse en una fuga y por qué no buscar la posibilidad. Sin embargo, casi siempre el aficionado le apuesta a que ganen este tipo de ciclistas. Bueno, ¿y usted cómo vio el panorama, Fernando, más allá de la intención de ganar y que al final no se pudo, la intención de los muchachos, los velocistas? Hoy Fernando Gaviria se veía muy activo, pero al final fíjese lo que pasó. Claro, porque suelta una liebre el equipo Trek con Giulio Ciccone y Galopin del AG2R. Entonces, el grupo va y caza a este dueto, hablo de Galopin y de Ciccone, y ya se quedaron tranquilos. Y dijeron, ya no nos queda sino Taco van der Horn. Y se confiaron en eso. Ya al coger esa pareja de ciclistas, ellos se confían. Además, inmediatamente cogen a Galopin y a Ciccone. El que se pone en punta del grupo, es decir, tenía sus pretensiones, era el equipo de Fernando Gaviria, el UAE. Y entonces ya se empezaron a mirar que persiga que persiga el otro. Mientras tanto el holandés tenía la renta suficiente, negociaba 20 segundos en los últimos kilómetros y con eso le bastó. Sí, en una etapa relativamente tranquila, Cometo. Sí, digamos que fue relativamente tranquila, entre comillas, porque si uno le pregunta a los ciclistas van a decir que no hubo ninguna tranquilidad, siempre hay tensión, pero digamos que sí, al comienzo fue una etapa que tuvo un manejo por parte de los interesados tranquila y al final pues sí un poco de tensión y sobre todo ya en los últimos kilómetros
para los embaladores y los que tenían que hacer esa persecución, pues un momento de estrés seguramente, porque sabían de la responsabilidad de entregar sin ninguna fuga a sus sprint para que definieran la etapa. ¿Los colombianos dentro del lote cómo se comportaron, Fernando? Yo creo que el hombre a cuidar es Egan Bernal, bien protegido siempre por su grupo. Incluso se asomó cuando eso era exclusivo para los equipos que tenían embaladores, se asomó a las primeras líneas del lote, señas de que estaba bien ubicado, atento y concentrado para el final, que fue bastante nervioso. Bueno, entonces, no hubo mayores modificaciones en la clasificación general, que es lo importante aquí, ¿no, Pacho? Sí hubo un par de modificaciones. Filippo Ganna es el líder. Tobias Foss es segundo ahora, 16 segundos. Renko Evenepoel está a 20 segundos y Joao Almeida está a 20 segundos. Así que salió Eduardo Affini del grupo principal, Tobias Foss se metió segundo y Renko Evenepoel es tercero ahora en la clasificación general. Pero digamos que dentro de los importantes todos se mantuvieron ahí, en las mismas diferencias. Sí, total, sobre todo, por ejemplo, lo de Egan Bernal, lo de Daniel Felipe Martínez, que están metidos a la diferencia que todos estábamos esperando. Han ganado algunas casillas porque algunos se fueron quedando, sobre todo en la última cuesta. ¿Qué debemos esperar de esta primera semana, Fernando? Bueno, estamos esperando que se acomoden los capos. Los capos buscan acomodarse, sobre todo en la llegada de mañana, que es, digamos, con alguna dificultad, pero ya empieza a acomodar a cada uno de los capos de los diferentes equipos. Hago un apunte de Gaviria en la jornada de hoy. Un apunte. Gaviria está muy bien. Gaviria nos ha dicho su preparador personal, John Jaime González, que está en 72 kilos, su peso ideal, que tiene un golpe de pedal extraordinario, pero a veces estas etapas son milimétricamente planeadas y disputadas. Hoy, por lo menos en el continuo sube y baje que tenía la carrera, Gaviria se comportó muy bien. Incluso se vio en los primeros grupos. Hay que seguir confiando en Fernando Gaviria. Sí, primera semana para estar muy atentos, Cometa. Sí, la primera semana es para estar muy atentos, es para, sobre todo los escaladores, como lo ha dicho Fernando, los que van a pelear la carrera, que no tengan enredones, y sobre todo etapas como la de mañana, que uno diría, no es tan duro, pero es muy estrecho al final y hay que estar muy atentos para estar más tranquilo, sobre todo en esa segunda semana donde ya es más decisivo el Giro. A propósito de la etapa de mañana, la cuarta etapa entre Piacenza, Cestola, 187 kilómetros, Pacho. Sí, pero antes de la etapa le quiero decir que el mejor colombiano en la clasificación general se llama Daniel Felipe Martínez. Está ubicado en el puesto 22 a 23 segundos y que Egan Bernal está en el puesto 30 a 26 segundos. Es decir, están metidos dentro de lo que todo el mundo está esperando. Sí, señor. Bueno, entonces, etapa de mañana aparece media montaña, podríamos decirle. Sí, puede ser media montaña. Además que es una etapa que, digamos, se divide, o podríamos dividirla en dos, porque tiene una parte muy plana que seguramente va a ser muy rápida, casi hasta el kilómetro 86, donde empiezan realmente los picos. Son varios picos, pero tienen marcado solamente un primer puerto de montaña en el kilómetro 110 de tercera categoría, el segundo en el kilómetro 142 de tercera categoría también, y el último puerto, que es el más importante para tener en cuenta, es de segunda categoría a 2 kilómetros de la meta por una carretera estrecha y con algunos porcentajes ya importantes de inclinación del 10, del 13, del 14%. Eso quiere decir que se va a pulir un poquito más la escogencia de los favoritos, Fernando. Por lo menos para mañana se tienen que cuidar, tienen que estar atentos. ¿Quiénes? Los gallos. ¿Los gallos quiénes son? Egan, igualmente Landa, Nibali, y van a ensayar porque esos últimos kilómetros, los últimos 5 kilómetros tienen sus dificultades, incluso con porcentaje del 10%, es decir, difíciles de trepar, van a controlar mucho y van a ensayar a la vez a Almeida y a Renko Evenepoel. Muy bien, ¿sí me decía Pacho? Sí, atención que acaba de decir Egan Bernal, que no tiene ningún tipo de inconveniente, que no le duele la espalda,
y que mañana va a medir realmente cómo se siente. Qué buena noticia. Y todos los detalles de lo que será esta cuarta etapa entre Piacenza y Cestora, 187 kilómetros, ustedes la vivirán aquí a través de Caracol Radio. Lo mejor del Giro de Italia. Caracol Radio.